Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Polyglot Buzz. Hoy vamos a ver la lección 7, que son los adjetivos y los pronombres demostrativos, demonstrative adjectives and pronouns. Los adjetivos y pronombres demostrativos en inglés son this, that, this and those. Y son palabras utilizadas en lugar de artículos, el, la, un, uno, para indicar un nombre específico. Estamos apuntando a estos o a esos o a aquellos. En español deben estar de acuerdo en género y número con el sustantivo, estas casas, este chico, pero en inglés, como no hay género, femenino o masculino, entonces solo miramos al número, lo que lo hace muchísimo más fácil. A diferencia de español, que tenemos tres posiciones, este de aquí, ese de ahí y aquel de allá, que quiere decir aquí, cerca del hablante, ahí, un poco más lejos, pero podría llegar, allá puede ser en tiempo o en espacio. Por ejemplo, aquel niño con el que yo hablaba cuando era pequeña, o aquella montaña que está allí, que se ve allá al final. Esa es la posición tercera. Sin embargo, en inglés solo tenemos aquí y todo lo que no es aquí, es ahí o allí, va junto. Gramaticalmente los diferenciamos en español por el acento en los pronombres, pero en inglés no hay acentos. Con lo cual, se ve así. This and that, este, ese, aquel, esta, esa y aquella. Y esto y eso y aquello, los neutros. These and those. Estos, esos, aquellos. These, estos, esos, aquellos, those. Y lo mismo con los femeninos. Estas, esas y aquellas. These and those. Primera posición. Este y esta. Ante un sustantivo singular. This boy and this girl. Masculino y femenino. Estos y estas, ante un sustantivo plural, these boys, these girls, estos chicos y estas chicas. La segunda posición es todo junto. Ese, esa, aquel, aquella, antes de un sustantivo singular. That boy, that girl. Ese chico, esa chica. Y es el mismo that, no cambia. Esos, esas, aquellos y aquellas, antes de un sustantivo plural. Those boys, those girls. Esos chicos, esas chicas. Segunda y tercera posición. Muy sencillo. Solo hay que pensar. This, these, that, those. Es lo único que hay que pensar. Parece mucho, pero no lo es. Es mucho más sencillo en inglés. Adjetivos indefinidos. ¿Eso qué son? Indefinite adjectives. Los adjetivos indefinidos se utilizan para modificar nombres de manera no específica. Por ejemplo, todos los libros son buenos. All of the books are good. Cada estudiante debe hablar. Each student must speak. Hay ciertas leyes. There are certain laws. Los adjetivos indefinidos en inglés son otro, other, cierto, certain, cada, each, diverso, various, several, various, some, alguno, alguna, a few, contable. Ya lo hemos visto en otra lección anterior. All, every, todo o toda, todos y todas. Como vemos, los plurales y los singulares no afectan. Así que para ver esta locura colectiva, vamos a ver si en un ejercicio utilizamos la forma correcta de los adjetivos demostrativos. Escríbelos en un papel y cuando estés listo, entonces ponemos las correcciones. Esta, back there is a folder. En esta bolsa hay una carpeta. Este, portrait is old. Este cuadro es antiguo. Esa, mountain is very tall. Esa montaña es muy alta. Estos teachers are clever. Estos profesores son listos. Esas girls are my friends. Esas chicas son mis amigas. Estos paintings, eso es un error, sería masculino. Paintings are colorful, aunque no nos va a importar en inglés porque no tenemos el masculino ni el femenino. Esas flowers smell nice. Esas flores huelen bien. I like esta song. Me gusta esta canción. So, ¿cuántos habéis conseguido acertar? This bag. In this bag there is a folder. This portrait is old. That mountain is very tall. These teachers are clever. Those girls are my friends. These paintings are colorful.
Those flowers smell nice. I like this song. ¿Os ha salido bien? No es muy difícil, ¿verdad? Antes de entrar en el ejercicio de los pronombres, os quería explicar el genitivo sajón que hay en inglés. Para determinar un adjetivo posesivo en inglés se utiliza el genitivo sajón. Se añade una apóstrofe, comita, con una S al final del sustantivo y antes del adjetivo. Por ejemplo, la casa de Juan is John's house. Casa de Juan. Podríamos decir the house of John. No es incorrecto, pero es extraño, no se utiliza de esa manera. John's house es mucho más rápido. Ya sabéis que el inglés es muy práctico. El libro de Pedro, Peter's Book. Vamos a rellenar los espacios en blanco con los pronombres demostrativos correctos. Estos son los libros de Benito. Are Benito's books. Ese is Peter's newspaper. Es el periódico de Peter. Esta es Laura's jacket. La chaqueta de Laura. Are John's shoes. Los zapatos de John. ¿Te han salido bien? These are Benito's books. That is Peter's newspaper. This is Laura's jacket. These are John's shoes. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Únete a la comunidad de Polyglot Buzz. Comparte la alegría aprendiendo juntos. Habla, escucha, lee y escribe, comunícate y expándete con patreon.com and Polyglot Buzz. Y si te ha gustado el vídeo, como siempre, love it, like it, subscribe it, share it. ¿Vale? Hasta la próxima. Bye.